El arte rupestre son aquellas representaciones visuales que podemos verlas, ¿no? Sea en pintura o sea en las superficies rocosas que han sido labradas, ¿no? A través de incisiones, golpes o raspados. También se considera arte rupestre a lo que se denomina geoglifos. La presencia de este tipo de manifestaciones que es universal, porque el arte rupestre existe pues en Europa, en África, no sé, en Norteamérica y en todos los países del mundo. Creo que todos los seres humanos a nivel mundial tenemos reacciones más o menos similares. Primero descubrimientos de la Oricocha, de Toquepala, pero también están presentes en el departamento de Amazonas y especialmente en la provincia de Luria, donde hasta el presente existe el mayor número de paraderos rupestres a nivel del departamento de Amazonas. El arte rupestre es un tema arqueológico, es otra manifestación cultural del ser humano. Así como muchos grupos sociales construyeron edificios, hicieron herramientas, buscaron sus alimentos, crearon diversas tecnologías para hacer su vida más holgada en ambientes agrestes de nuestro territorio, sea en la zona andina o en la zona amazónica, pero vivieron esas personas con mucho éxito, o sea, vencieron el tiempo y el espacio, de modo que hicieron la vida más holgada. Siempre el hombre ha ido progresando en búsqueda de mejores condiciones de vida. No hubo escritura, pero ya el hombre tuvo una iniciativa de expresar aspectos de su vida cotidiana, de sus creencias, de sus actividades que realizaba durante su vida, de modo que son los primeros documentos, digamos, son los primeros mensajes que transmitieron pues a la posteridad los antiguos habitantes del departamento de Amazonas. Las más antiguas serían las pinturas de los cazadores recolectores que están a lo largo del Marañón. Está pues plagado de vestigios arqueológicos vinculados a el arte rupestre o la gráfica rupestre, ¿no? Que digamos es una especie de escritura, entre comillas, porque con ello dejaron sus mensajes a las comunidades de su entorno, pero también los han dejado a través del tiempo, de modo que actualmente nosotros podemos conocer su pasado, podemos conocer su vida y sus costumbres. Para plasmar el arte rupestre, ellos han tenido que diluir el ocre, diluirlo con un aglutinante y luego hacerlo el trazado, ya sea con pinceles, hemos podido ver en algunos casos, en otros casos, como para la Sierra y Costa de la Libertad, han sido hechos con dedos, con la impronta de dedos, otros han sido hechos con ramitas gruesas, depende de la modalidad que uno vea representado, ¿no? Y ver cómo es que se ha plasmado. Son diferentes las técnicas, líneas gruesas, líneas anchas, a veces acuoso, el otro a veces con mayor densidad en el pigmento.
estos vestigios rupestres son efectivamente una prueba de cómo abordaron y modificaron el paisaje, convirtiendo a rocas o cuevas o abrigos rocosos en ambientes que servían para expresar sus deseos, sus costumbres, su religión, o también como elementos que indicaban el espacio que ocupaban, o sea, como demarcación del límite de sus territorios. La provincia de Luya es de donde se conoce el mayor número de restos rupestres. Hay cerca de 200 sitios que le tocó identificar a el arqueólogo Klaus Koschmider, lamentablemente que falleció hace 2 años, pero que él se interesó por este arte y tiene publicado muchas referencias sobre sitios de arte rupestre y el número de vestigios que hay, aunque no hizo estudios concretos de cada sitio. En tiempos antiguos se llamaba Hatun Luya, o sea, Luya la Grande. De modo que haciendo trabajos de investigación, de exploración, de caminatas por esta provincia, fuimos informados en el pueblo de Lamo acerca de la existencia de varios vestigios rupestres en el distrito de Paclas. Nosotros fuimos y vimos ahí que había un abrigo rocoso en medio de una pendiente, una ladera accidentada, y ese abrigo estaba pues cubierto totalmente de una serie de motivos, de una serie de gráficos, de una serie de diseños, de una serie de pinturas rupestres. Entonces eso nos llamó la atención y eso estuvo sucediendo hacia el 1982 más o menos, en que dimos cuenta de la existencia de este gran centro de arte rupestre, que es uno de los más sobresalientes, desde luego, en el territorio de la antigua provincia de Luya. Las manifestaciones o expresiones rupestres de Puyurúa fueron realizadas por los antiguos habitantes de la zona de Luya y de los pueblos del entorno, porque ellos son los que pintaron, los que vivían cerca de estos yacimientos, de estos abrigos rocosos, de estos ambientes. En el Congreso Internacional de Arte Rupestre que se desarrolló en Chachapoyas en 2019, presenté una ponencia donde proponía una aproximación cronológica para todo el arte rupestre que se conoce actualmente en el departamento de Amazonas. Y en esa cronología yo señalé que el arte rupestre de Puyurúa pertenecería al periodo intermedio tardío, inmediatamente o antes de la llegada de los incas, porque por las características que tiene, porque hay pinturas de diversos colores y pinturas también de tamaño más o menos regular, o sea, de 20, 30 centímetros en cada motivo, otros menos, etcétera, porque el arte rupestre más antiguo en Amazonas son pinturas que son de tamaño pequeño y de un color rojo oscuro, ¿no? Que tiene relación con pinturas de otros lugares. Por eso hemos señalado que esas pinturas pequeñitas y que relatan actividades de la vida diaria de las poblaciones son las más antiguas, que seguramente tienen 7.000, 8.000 años de antigüedad. En cambio, las de Puyurúa, yo estaría diciendo que son entre el siglo X, digamos, hasta el siglo XV, ¿no? Bien entrada la colonia en 1610, aún tenía vigencia. Su arte rupestre es tardío. Hay algunos elementos tempranos que deben estar dispersos ahí. Era un sitio
de continuidad recurrente de adoración, solo que uno de los jóvenes habló al cura, Padre Corral, y Padre Corral los reunió a un poblado chico, los reunió y les exigió a todos para que le llevasen al lugar. Hemos seguido rastreando los documentos a través del archivo de funciones en la región y encontramos en algunos documentos, hablan del padre, pero no hablan de la muerte. Sin embargo, hasta la fecha, a 500 metros del lugar, hay un sitio, un terreno denominado las tierras del Padre Corral, porque de ahí lo envenenaron los nativos para no destruir ese sitio que por su conformación singular, totalmente diferente a los otros lugares, tiene la incidencia de círculos concéntricos dobles o triples, y en algunos casos tiene la presencia de un camélido dentro. Hay simbología que nosotros lo identificamos para Inca, por ejemplo. Entonces estamos en ese periodo de identificación. En el caso de Pollorúa hay figuras variadas, naturalmente, aunque es ostensible la presencia de círculos concéntricos de diversos colores, pero hay figuras geométricas, de figuras triangulares, hay otras zoomorfas, antropomorfas, motivos lineales, motivos en zigzag, en fin, una variada gama de pinturas de diversa morfología. Entonces es variada, no es monotemático, o sea, no hay un solo tema, como hay sí otros sitios rupestres, como el caso de Sonchi, donde sí aparecen solamente círculos concéntricos de color rojo. En cambio, en Pollorúa se distingue porque hay diversos motivos y de diversos colores. Es polícromo, digamos, ¿no? Combinan el color rojo, el amarillo, el marrón, etcétera, con los cuales realizaron esos diseños que están expresando pues alguna vinculación, creo yo, con la astronomía, la observación del espacio sideral, porque es esa presencia de figuras circulares, a veces con rayos, que aparentemente podrían ser representaciones de figuras solares que están vinculadas a las observaciones que hacían los antiguos pueblos, porque ellos vivían de la agricultura, entonces tenían que saber los tiempos, ¿no?, de aparición de determinados cuerpos celestes en el espacio. Entonces yo creo que graficaron asuntos o aspectos vinculados con el sistema solar, porque evidentemente ellos tenían que conocer eso, porque vivieron del cultivo. Entonces es una aproximación al conocimiento de restos de Pollorúa. El río Utcubamba es la cuenca principal a cuyo entorno, o sea, hacia ambas orillas o laderas, poblaron pues los antiguos habitantes del departamento de Amazonas. De modo que probablemente este centro arte rupestre de Pollorúa tenía que ver con las poblaciones que estaban más próximas al Valle del Utcubamba, porque el Valle del Utcubamba fue una zona productora de determinados alimentos de parte baja, de frutales, de yuca, de camote, ¿no? A diferencia de las partes altas. De modo que no solamente Pollorúa, sino toda una serie de poblaciones antiguas que están en las partes altas estaban vinculadas al río Utcubamba, que es el río que naturalmente, como ustedes conocen, desemboca en el Marañón, casi junto con el Chinchipe, que viene del Ecuador. Hay figuras pues humanas, esquemáticas, hay grecas, hay figuras onduladas, hay motivos de la cruz andina, de la chacana, ¿no?, que tiene que ver también con las observaciones del espacio. Es un arte que lo realizaron pues no solamente en Pollorúa,
sino también en Rivas y en otros lugares donde se pueda encontrar este tipo de motivos, ¿no? Es como los primeros motivos, los motivos más antiguos, por ejemplo, están en la margen derecha e izquierda del Marañón, allá por la zona de Logia, en la provincia de Utcubamba, pero también se encuentran, del Marañón, pero también se encuentran en el Utcubamba, el mismo motivo, ¿no? Hay motivos similares, o sea, la gente se ha estado desplazando, evidentemente. Son gente que tenían una cultura y esa la expresaban en diversos lugares. Lamentablemente, el piso del abrigo rocoso donde está Puyurúa no tiene una densa ocupación humana, o sea, no hay basura arqueológica, digamos, ¿no? Que se pueda excavar y saber. Quizá el entorno un poco más lejos, pero no hay. Entonces, ese hecho está indicando que no fue un sitio de habitación, de vida doméstica, no, sino fue a manera de una capilla, un santuario, donde habrían acudido temporalmente algunos personajes que entendían este arte expresado en la roca para explicar a su pueblo o para seguir pintando seguramente diversos acontecimientos que les ocurrían en su vida. Porque son unos 2 metros o 2,50 metros nomás de ancho que tiene este abrigo rocoso, porque de largo tiene casi 20 metros, de altura unos 7 metros, pero de profundidad no, es pequeño, de 2,50 metros o 3. Entonces eso no permite hacer una vida permanente, sino un sitio de tránsito, ¿no? La gente iba como cuando pasamos nosotros por la catedral, por decir, o una iglesia de Santa Ana o de Burgos, y nos persignamos como un saludo acerca de las divinidades en las cuales creemos. Igual habría sido un santuario, una gran capilla, el sitio de Puyurúa. Estoy relacionando los chamanes de la costa del Chicama, la sierra, lo de Poroporo de Udívar, y lo vemos en lo que es Zapatalgo y Lidulo en el Marañón, en la cual encontramos correlación directa de cambios, de representaciones, de dualidad de estos personajes, a veces diferenciados o al verse sobrepuestos, ¿no? Y a veces uno ve un personaje con 10 dedos, dice, un fenómeno. No, hay una superposición del mismo personaje sobrepuesto. Hay todo para mí es sumamente rica todas esas expresiones, porque puedo entender a las culturas posteriores, porque las culturas posteriores son ya la gestación de estas creaciones que se han ido plasmando y que conformando fueron siendo símbolos generacionales en estas sociedades.